Cuando vi a mi esposo pasar el rastrillo entre las plantas con expresión indiferente, no imaginé que sería la última mañana en la que todo parecía estar en su lugar. Llevaba días diciendo que quería renovar el jardín, pero no lo hacía por mí ni por la casa. Lo hacía por él, como si la maleza que creciera entre nosotros pudiera podarse con una tijera de podar. Esa mañana, sin consultarme, contrató a alguien. El muchacho de la casa del fondo, dijo. Tiene fuerza y tiempo. Lo presentó como si fuera un mueble nuevo, útil y sin emociones. Pero cuando lo vi aparecer por la verja con una pala al hombro y una sonrisa algo tímida, supe que algo iba a cambiar. Aunque no sabía aún qué ni cómo. Recuerdo perfectamente la manera en que me miró, no con descaro, sino con una atención que me desconcertó. Una atención que hacía mucho no sentía. No era una mirada de deseo. Era una mirada de presencia. Y fue en ese momento cuando comprendí que había un tipo de soledad aún más profunda que estar sola, ser invisible para quien duerme contigo cada noche. Pero antes de contarte cómo terminó todo, antes de que el cobertizo se convirtiera en el escenario del final, déjame contarte cómo comenzó. Porque lo que empezó entre tierra húmeda, raíces viejas y miradas que evitaban decir lo que sentían no fue un accidente. Pero tampoco fue algo planeado. Antes de seguir, cuéntame tú también, ¿desde qué ciudad estás viendo este vídeo? ¿Y alguna vez sentiste que alguien te miraba como si fueras importante, mientras quien debía hacerlo ya ni te veía? La mañana en que lo vi por primera vez, el aire olía a tierra húmeda y a promesas que aún no sabían que lo eran. Mi esposo ya se había ido al banco cuando el sonido del portón al abrirse me hizo girar la cabeza. No esperaba a nadie, y menos tan temprano. Lo vi entrar con paso firme pero contenido, como quien no quiere incomodar. Tenía una pala, unos guantes y una de esas camisetas manchadas que usan los que saben de trabajo físico. Me saludó con un movimiento de cabeza, y me dijo su nombre con una voz más grave de lo que su cara parecía sugerir. Yo no le respondí de inmediato. No por descortesía, sino porque me sorprendió su edad. Era más joven de lo que imaginé. No un adolescente, claro, pero con esa energía que solo tienen los cuerpos que aún no conocen el desgaste profundo. Mi esposo te contrató, dije por fin, y él asintió. No me preguntó nada, solo se acercó al área del jardín donde habíamos hablado de limpiar las raíces viejas. Como si ya supiera qué hacer. Observarlo fue extraño. No porque hiciera algo fuera de lo normal, sino porque cada uno de sus movimientos tenía un ritmo que contrastaba con la lentitud con la que se movía últimamente mi esposo. El joven se agachaba, arrancaba, sacudía, medía. Parecía escuchar a las plantas, o al menos tomarlas en serio. Yo, en cambio, me sentí de pronto fuera de lugar en mi propia casa. Ni siquiera sabía si ofrecerle agua, si quedarme a observarlo, si entrar. Al final me quedé. No hablamos mucho esa primera hora. Él trabajaba, yo fingía ordenar unas herramientas. En algún momento, mientras levantaba unas maderas, se le cayó una y el golpe me hizo sobresaltar. Él se giró rápidamente para asegurarse de que estaba bien. Y esa fue la primera vez que nuestras miradas se sostuvieron más de lo socialmente correcto. No pasó nada más. Pero lo que no pasó, se sintió igual de fuerte que si hubiese ocurrido. Después de unos minutos de silencio, me preguntó si las hortensias se quedaban. Le dije que sí. Son suyas, le dije, refiriéndome a mi madre, aunque él no podía saberlo. Y entonces me sorprendí contándole que mi madre solía podarlas con una precisión casi quirúrgica. Que decía que las flores necesitaban saber que alguien las observaba para crecer bien. Él asintió sin sonreír. Pero algo en su gesto me dijo que entendía. Mi esposo regresó al mediodía. Miró el jardín por encima del hombro sin detenerse, y solo preguntó si ya se habían arrancado los arbustos de la esquina. Yo asentí. Él asintió también. Fue todo el intercambio. Luego entró y cerró la puerta sin mirar atrás. El joven se quedó una hora más, trabajando en silencio. Antes de irse se quitó los guantes, sacudió la tierra de los zapatos y me dijo que volvería al día siguiente a la misma hora. No esperó aprobación, pero tampoco fue una imposición.
Fue una afirmación simple. Estaré aquí, dijo como si eso tuviera peso. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le dije a mi esposo que el chico parecía eficiente. Él ni levantó la mirada de su plato. Con tal que no rompa nada, murmuró. Yo pensé en cómo el muchacho había sujetado con cuidado cada tallo, y sentí que esa frase era injusta. Al día siguiente lo esperé con una mezcla de ansiedad y algo que no quise nombrar. Me puse una camisa diferente, me solté el cabello. No era coquetería, me repetí. Era comodidad. Pero cuando él llegó y dijo simplemente buenos días, sentí una corriente suave recorrerme los brazos. No sé en qué momento exacto empecé a buscarlo con la mirada mientras trabajaba. A notar cómo el sol le marcaba sombras en la nuca, cómo los músculos de su espalda se tensaban con cada esfuerzo. No era deseo todavía. Era atención. Un hambre antigua por ser observada, por sentir que alguien se daba cuenta de mi presencia sin que tuviera que pedirlo. Esa tarde, mientras recogía unos sacos de abono, mi esposo me llamó desde el pasillo. «¿Te llegó algo del seguro médico?», dijo. Ni siquiera me miró al hablar. Yo entré, firmé los papeles, volví al jardín. Y ahí seguía él, trabajando como si mi ausencia de 10 minutos no hubiera cambiado nada. Y sin embargo, para mí, lo había hecho todo. Me recosté unos minutos en la silla del porche, cerré los ojos y dejé que el murmullo de la tierra removida me arrullara. No dormí. Pensé. En mí. En mi cuerpo. En cómo hacía tiempo que nadie me tocaba sin propósito. En cómo mi nombre se había vuelto casi invisible dentro de estas paredes. Cuando abrí los ojos, lo vi sentado bajo la sombra del limonero, bebiendo agua de una botella. Me observaba. No de forma vulgar. Con una especie de pausa. Como si esperara algo que yo aún no sabía si podía darle. Y en ese momento sentí miedo. No de él. Sino de lo que esa mirada podía despertar. Porque una vez que uno vuelve a sentirse viva, es muy difícil volver a fingir que eso no importa. El día amaneció con una claridad extraña, de esas que no anuncian nada en particular, pero que igual te hacen sentir que algo está por suceder. Me desperté temprano antes que mi esposo y me vestí sin hacer ruido, como si el silencio me ayudara a proteger el pequeño mundo interior que comenzaba a florecer sin permiso. Elegí un vestido liviano, uno de esos que no usaba desde hacía años, no porque fuera provocador, sino porque simplemente me recordaba una versión de mí que ya no veía en el espejo. Bajé al jardín con una taza de té entre las manos, y ahí estaba él. Puntual, como había prometido. Su silueta recortada contra la luz de la mañana, agachado, concentrado en cortar las malas hierbas que crecían entre las piedras del sendero. Alzó la vista apenas me oyó acercarme, y sonrió con una naturalidad que desarmaba. No dijo nada, pero tampoco hizo falta. Pasaron unos minutos en los que yo fingí revisar unas macetas, y él continuó trabajando. El aire olía a tierra mojada y a hojas recién cortadas. A vida. De pronto uno de los rociadores automáticos se activó antes de lo previsto, girando con fuerza y alcanzando parte del cantero y, sin querer, también a mí. Sentí el agua fría golpearme las piernas y me sobresalté, soltando la taza que cayó con un sonido seco sobre la piedra. Él reaccionó de inmediato corriendo hacia mí para detener el rociador. Lo apagó desde la válvula manual con una rapidez que me hizo sonreír sin querer, empapada como estaba. Se acercó y me tendió la mano para ayudarme a incorporarme. Y ahí, de pie mojada, con los pies desnudos sobre las baldosas, lo miré como si lo viera por primera vez. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo el calor del cuerpo de mi esposo a unos centímetros de distancia. Un cuerpo familiar constante pero ajeno. Cerré los ojos y recordé otra piel, otro gesto, otra forma de respirar cerca de mí. Me odié por ello. Pero también me abracé en silencio porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. A la mañana siguiente me desperté con una mezcla extraña de calma y tensión, como si el cuerpo supiera algo que mi mente aún se resistía a procesar. El beso del día anterior flotaba en mi memoria como una escena sin música, sin aplausos, sin explicación.
No era un secreto ni tampoco un error. Era simplemente algo que había pasado. Y sin embargo no lograba ubicarlo dentro de mi vida habitual, como si no tuviera espacio entre el desayuno y los correos sin leer. Mi esposo se había ido temprano, dejándome una nota sobre la mesa con instrucciones para revisar una cuenta bancaria. No olvides llamar al contador, decía al final. Ningún que tengas buen día, ningún te quiero, ni siquiera un saludo. Solo un recordatorio más de las tareas pendientes que parecían definirnos como pareja. Bajé al jardín poco después de las 8 con la taza de té entre las manos y los pasos más lentos de lo habitual. El aire estaba más seco que otros días, y el cielo tenía esa claridad casi transparente que anuncia la llegada del calor. Lo vi desde lejos agachado, trabajando con la tierra como si llevara ahí horas. No levantó la vista de inmediato, pero sabía que me había sentido llegar. Su espalda se tensó ligeramente como si se preparara para algo. Cuando finalmente se incorporó me saludó con una leve inclinación de cabeza sin palabras. Yo respondí con una sonrisa que no supe cómo controlar. No era una sonrisa de complicidad ni de culpa. Era algo más parecido a reconocimiento. Como cuando uno ve algo que había olvidado y de pronto lo recuerda con una mezcla de ternura y miedo. Nos mantuvimos a cierta distancia, cada uno ocupado con una tarea distinta. Yo revisaba las macetas colgantes, él limpiaba las raíces viejas de la parte trasera del jardín. Pero todo el tiempo sentía su presencia como una corriente subterránea. No hacía falta mirarnos. El silencio hablaba por los dos. Después de un rato me acerqué con una bandeja y le ofrecí agua. No como ama de casa ni como jefa. Solo como alguien que sabe que otro está sediento. Él la tomó sin tocar mi mano, pero nuestros dedos estuvieron tan cerca que tuve que contener el aliento. Me agradeció con un gesto apenas perceptible, y volvió al trabajo sin agregar nada. No había frialdad en su actitud, sino un cuidado extremo, como si supiera que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo colapsara. Volví a sentarme en el porche, tratando de enfocarme en un libro que llevaba semanas sin abrir. Las palabras me resbalaban por la mente sin dejar huella. Todo mi cuerpo estaba atento a ese otro cuerpo que trabajaba unos metros más allá, como si la tierra que él removía también moviera algo dentro de mí. En un momento noté que se había quitado la camisa. No con intenciones de exhibirse, sino por el calor. La arrojó sobre una silla y siguió trabajando con el torso cubierto solo por una camiseta blanca, delgada, que se pegaba a su piel por el sudor. Me sentí ridícula por observarlo, pero no aparté la vista. Era como si ver la fuerza en sus brazos, la precisión de sus manos, me revelara algo que había estado buscando sin saberlo. Una especie de energía que no venía del deseo, sino del reconocimiento de la vida en su forma más simple y presente. La mañana avanzaba sin sobresaltos hasta que escuché un ruido metálico proveniente de la parte trasera. Me levanté de inmediato, temiendo que algo hubiera caído. Corrí hasta encontrarlo agachado junto al cobertizo con una de las herramientas en el suelo. Me dijo que no era grave, que se le había resbalado. Pero al mirarlo de cerca noté una leve herida en su antebrazo. Nada profundo, apenas un rasguño, pero me impulsó a actuar sin pensar. Entré rápidamente a la casa y volví con una toalla húmeda y un poco de desinfectante. Me arrodillé junto a él y sin decir palabra, tomé su brazo con suavidad. Limpié la herida con gestos lentos, casi ceremoniales. Él me observaba en silencio, sus ojos fijos en mi rostro. Sentí como mi respiración se volvía pesada, no por el contacto, sino por todo lo que estaba suspendido en el aire entre nosotros. Al terminar dejé la toalla sobre el banco y me levanté sin mirarlo. Me temblaban las manos, aunque intentaba disimularlo. Él no dijo nada. Solo se puso de pie lentamente, recogió la herramienta y volvió al trabajo. Yo regresé al porche con pasos medidos, como si cada uno marcara el límite entre lo permitido y lo deseado. Minutos después, escuché el ruido del coche de mi esposo entrando por el portón. Se adelantó al horario habitual. No era común que regresara a casa a media mañana. Me puse de pie de inmediato, acomodé el vestido y traté de calmar el ritmo de mi corazón.
Él bajó del auto con su maletín en la mano y expresión neutra. Saludó al jardinero con un movimiento de cabeza, sin siquiera preguntar qué hacíamos. Entró a la casa sin más y desde la cocina me gritó que se le había olvidado un archivo. Fui tras él y mientras buscaba entre los papeles del escritorio, me lanzó una frase sin contexto: el chico trabaja rápido. En 2 días más el jardín va a quedar perfecto. Le respondí con un sí que apenas me salió. Me observó unos segundos antes de seguir hurgando en su bolso. No sé si notó algo. No sé si quería notarlo. Cuando se fue de nuevo, la tensión quedó flotando como humo en el ambiente. Yo volví al jardín y lo encontré con la vista fija en el horizonte, como si nada hubiera pasado. Pero lo supe. Él también lo había sentido. No el peligro. No la culpa. Sino esa certeza muda de que algo estaba cambiando. De que las cosas, por más que una quisiera sostenerlas, ya no eran las mismas. Terminó su jornada poco después. Me dijo que al día siguiente vendría temprano para avanzar con la zona de las flores. Le respondí con un gesto. No necesitábamos palabras. No todavía. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, sentí una especie de eco dentro del pecho. Como si algo hubiera sido movido de lugar. Como si mis propios pensamientos ya no obedecieran a mi voluntad, sino a una parte de mí que se había despertado después de mucho tiempo dormida. Y supe que era solo el comienzo. El calor del mediodía se hizo más denso de lo habitual, y aún así me encontré a mí misma revisando los rincones más lejanos del jardín, como si buscara algo que se me había perdido sin saber qué era. Mi esposo había salido después del desayuno, sin dar demasiadas explicaciones. Solo dijo que tenía reuniones, y que no regresaría hasta la noche. Lo vi recoger sus llaves con la rutina de siempre, besarme la mejilla sin apenas rozarme y salir como si yo fuera parte del mobiliario. Me quedé sola en la cocina unos minutos más, observando cómo la luz se filtraba por la ventana, dibujando sombras sobre la mesa. El reloj marcaba las 10. Sabía que él llegaría pronto, el ayudante. Y aunque intenté distraerme con tareas pendientes, todo mi cuerpo estaba en una especie de espera muda. A las 10:20 escuché la verja abrirse. No me asomé de inmediato. Quise prolongar el momento. Respiré hondo, me até el cabello sin mirar al espejo y salí con paso firme, aunque el temblor en mis manos me traicionaba. Lo encontré en el cobertizo sacando algunas herramientas. Me saludó con un movimiento breve sin palabras. Y algo en esa sobriedad me pareció aún más íntimo que cualquier conversación. Durante 1 hora trabajamos en paralelo, sin acercarnos demasiado. Yo arreglaba unas macetas en el porche, él preparaba el terreno para las nuevas flores. A pesar de la distancia física, la tensión entre nosotros era como una cuerda estirada al límite, invisible pero presente. Todo parecía impregnado de significado, el modo en que él se limpiaba el sudor con el antebrazo, como evitaba mi mirada cuando pasaba cerca, como sus silencios eran más elocuentes que cualquier frase. Alrededor del mediodía, decidí preparar café. No era una decisión pensada. Fue un acto reflejo, como si necesitara hacer algo con las manos. Lo llevé en 2 tazas hasta la pequeña mesa del fondo del jardín, justo donde la sombra del limonero ofrecía un respiro. Lo llamé con un gesto, y él se acercó en silencio. Se sentó frente a mí sin tocar la taza. Por un momento solo compartimos el sonido de las ramas meciéndose y algún pájaro lejano. Tomé un sorbo y esperé. No sabía si hablar o no. Al final, fue él quien rompió el silencio. ¿Está segura de que esto está bien? La pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja cayendo. No me miraba directamente, pero su voz era firme. Me tomó unos segundos responder. No lo sé, dije sin tratar de maquillar la verdad. Pero tampoco sé cómo detenerlo. No hubo reproche en su expresión. Solo una especie de resignación tranquila. Bajó la vista, tomó la taza y bebió un poco, como si eso sellara una tregua temporal. Luego se levantó con suavidad, recogió las herramientas y volvió al trabajo. Yo me quedé allí sentada,
sintiendo que había dicho más en una frase que en años de conversaciones con mi esposo. La tarde transcurrió sin incidentes. El sol comenzó a caer, y con él, la temperatura. Pero dentro de mí, todo seguía ardiendo con la misma intensidad. Cada movimiento, cada cruce de miradas, cada roce accidental de manos al pasar herramientas era una especie de señal en clave que ambos entendíamos, pero ninguno se atrevía a traducir. En un momento me pidió ayuda para mover una jardinera de cerámica. Era pesada, y el terreno irregular no ayudaba. Me acerqué y al intentar levantarla, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez no apartamos la mirada. Él sostuvo el peso casi solo, pero no soltó mi mano. Tampoco la apretó. Solo la sostuvo unos segundos más de lo necesario. Después la soltó como si hubiera sido una cuerda que no quería romper de golpe. Cuando finalmente terminamos, el cielo ya estaba teñido de naranja. Me dijo que al día siguiente no vendría, que tenía otro compromiso, pero que regresaría pasado mañana para continuar. Asentí y lo acompañé hasta la salida sin hablar. Al abrir la verja, me detuvo un segundo con una expresión incierta, como si fuera a decir algo importante. Pero no lo hizo. Solo se despidió con una mirada larga, de esas que se clavan en el cuerpo como una espina suave. Cerré la verja con manos temblorosas y me apoyé un instante en el portón, sintiendo el frescor del metal en la espalda. No quería entrar aún. No quería que se rompiera ese momento. Pero sabía que debía hacerlo. La casa me esperaba con su silencio habitual, con las luces apagadas y el reloj marcando una rutina que ya no sentía como propia. Subí las escaleras y me cambié de ropa lentamente. Me detuve frente al espejo más tiempo de lo habitual. Me observé con una mezcla de curiosidad y extrañeza. ¿Quién era esa mujer? La misma que hace una semana apenas se miraba al pasar. La misma que vivía por inercia, cumpliendo tareas, haciendo listas, poniendo lavadoras. Cené sola. Mi esposo había enviado un mensaje diciendo que se quedaría a dormir en casa de un colega para terminar unos informes. No sentí enojo. Ni siquiera alivio. Solo una especie de vacío sereno, como si ya me hubiera acostumbrado a su ausencia. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Cerraba los ojos y sentía la textura de la madera bajo mis pies, el olor a tierra removida, el calor de su mano rozando la mía. No eran recuerdos románticos. Eran imágenes sensoriales, vivas, que me habitaban sin permiso. Me cubrí con la sábana hasta el cuello y respiré hondo, como si eso pudiera alejarme de todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. En algún momento de la madrugada, me levanté y bajé al jardín en silencio. Caminé descalza entre las plantas, sintiendo la humedad del césped. Me detuve junto al banco bajo el limonero, el mismo donde habíamos compartido el café. Me senté y cerré los ojos. El mundo dormía. La ciudad, la casa, mi esposo, todos parecían estar en pausa. Pero dentro de mí, algo seguía creciendo. Algo que no tenía nombre todavía, pero que ya no podía negar. Algo que en silencio, me estaba cambiando para siempre. El día siguiente amaneció con una claridad incómoda, de esas que no permiten esconderse ni siquiera en los rincones más pequeños de la casa. Mi esposo no había vuelto durante la noche. En otro tiempo eso me habría inquietado, quizás incluso herido. Pero ahora solo me generaba una especie de indiferencia amarga, como cuando uno acepta que algo ya no va a cambiar, y en lugar de luchar, simplemente deja que fluya. Me levanté temprano, aunque no tenía ninguna razón para hacerlo. El ayudante había dicho que no vendría, y la casa estaba en silencio. Sin embargo, mi cuerpo se movía con una urgencia que no entendía del todo. Me vestí con ropa cómoda, me recogí el cabello y bajé al jardín como si fuera un ritual necesario para conservar la cordura. El terreno estaba tal como lo habíamos dejado, las herramientas aún ordenadas, los canteros recién removidos, el banco bajo el limonero con las marcas frescas del uso reciente. Me senté allí por unos minutos, observando el espacio vacío frente a mí. Sentí una punzada de ausencia. Su ausencia. No por necesidad, sino porque la rutina ya lo había instalado como una presencia constante,
como si su silencio y su manera de moverse ya formaran parte del paisaje. Decidí aprovechar el día para hacer algo que venía postergando desde hacía meses: limpiar el altillo. Era un espacio que guardaba años de objetos acumulados, cosas que ya no usábamos, recuerdos empolvados, y también, lo sabía, partes de mí que había escondido entre cajas y maletas. Subí con un balde, trapos y una linterna, lista para enfrentarme a todo eso que había elegido ignorar. Al principio el trabajo fue puramente físico: levantar cajas, barrer telarañas, abrir ventanas para dejar entrar el aire. Pero poco a poco los objetos empezaron a hablar. Encontré una carpeta con mis dibujos de juventud, algunos bocetos de flores, retratos inacabados, paisajes con colores suaves. También descubrí un cuaderno con textos que escribía cuando pensaba que algún día publicaría un libro. Leí un par de frases en voz baja y me costó reconocerme. Luego, entre las telas viejas y las postales sin enviar, apareció una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había fotografías nuestras, de los primeros años con mi esposo. Sonrisas amplias, viajes improvisados, tardes en la playa. Nos veíamos jóvenes, ligeros. Me observé detenidamente en una de esas imágenes, la mirada viva, el gesto suelto. Y me pregunté cuándo había dejado de verme así. Cuándo exactamente me había convertido en la versión desdibujada de esa mujer. Volví a bajar con los brazos llenos de polvo y la cabeza llena de preguntas. Necesitaba aire. Fui a la cocina, preparé algo de té y me senté en la terraza. El jardín parecía estático, suspendido en una pausa indefinida. Y justo cuando comenzaba a aceptar que ese día sería un compás de espera, lo vi. Apareció por el portón sin previo aviso, cargando una caja de herramientas. Me sorprendí, claro. No era lo que habíamos acordado. Pero no dije nada. Me quedé inmóvil, observando cómo cruzaba el jardín con paso firme, directo hacia donde habíamos estado trabajando. Se detuvo a unos metros de mí, como esperando alguna reacción. Le pregunté con tono neutral si no tenía otro compromiso. Me respondió que lo había resuelto antes de lo previsto y que prefería avanzar con el trabajo ahora, antes de que llegaran las lluvias que anunciaban para el fin de semana. Era una excusa lógica, sensata. Pero ambos sabíamos que no era toda la verdad. Volvió a su rutina con naturalidad, y yo retomé la mía. Pasaron unos minutos en los que cada uno fingió que todo estaba en orden. Pero en realidad, nada lo estaba. Había un cúmulo de cosas no dichas acumulándose entre nosotros como nubes en el horizonte. En un momento, mientras yo pasaba junto al cobertizo para guardar unas macetas, él salió justo en ese instante. Nuestros cuerpos se encontraron de frente sin espacio para rodeos. No hubo palabras. Solo un segundo de contacto visual y luego el impulso. We kissed. No fue planeado. No fue impulsado por una emoción desbordada. Fue un movimiento suave, casi inevitable, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún se resistía a aceptar. No duró mucho. Pero fue suficiente para confirmar que el hilo que nos unía era real. No era una fantasía ni una distracción. Era algo más profundo, más serio. Nos separamos al oír un ruido proveniente de la calle. Instintivamente retrocedimos unos pasos. No por vergüenza, sino por necesidad de mantener ese momento a salvo. Él se disculpó con una mirada, recogió sus herramientas y volvió al trabajo como si nada. Yo caminé hasta el porche con las piernas temblorosas, me senté y traté de calmar la respiración. El resto de la tarde transcurrió en una especie de niebla emocional. No hubo más acercamientos ni miradas prolongadas. Pero todo lo que hacíamos estaba teñido por ese momento. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Cuando mi esposo regresó al anochecer, todo estaba en su lugar. La cena servida, la casa ordenada, el jardín impecable. Me saludó con su habitual «¿Cómo estuvo el día?», y respondí con la misma fórmula de siempre. Nos sentamos a comer sin hablar demasiado. En un momento me preguntó si el ayudante había venido. Le dije que sí, que quiso avanzar un poco más antes del mal clima. Asintió satisfecho. Ni una sospecha en su voz.
Esa noche, mientras lavaba los platos, me miré en el reflejo de la ventana. Y por primera vez sentí que no me reconocía. No por culpa ni por arrepentimiento, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que obedecía a las reglas silenciosas del matrimonio. Ya no era la esposa funcional, invisible. Era otra. Una versión más compleja, más contradictoria, pero también más viva. Subí las escaleras con pasos lentos. Mi esposo ya estaba acostado, viendo televisión. Me metí en la cama sin decir nada. Cerré los ojos y traté de dormir. Pero en mi mente las imágenes del día seguían apareciendo una tras otra, como fotogramas de una película que aún no sabía cómo iba a terminar. Lo único que tenía claro era que ya había comenzado. El amanecer trajo consigo un aire cargado de humedad, como si el cielo mismo estuviera conteniendo algo que no terminaba de romper. Yo también estaba conteniéndome. Después de los últimos días, mis pensamientos no paraban de girar en círculos. Intentaba encontrarle sentido a todo lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que creía entenderlo, aparecía una nueva duda, una nueva pregunta. No era solo el beso. Era lo que había despertado en mí, una conciencia incómoda, imposible de ignorar. Mi esposo salió temprano como de costumbre. Me dijo que tendría una jornada larga, con reuniones en distintos lugares. Lo escuché con atención, como si cada palabra pudiera ser una pista. Pero su voz era la misma de siempre, monótona, sin emoción. Me besó en la mejilla y salió con el maletín bajo el brazo. La puerta se cerró sin estruendo, pero el silencio que dejó fue profundo. Esa mañana no bajé de inmediato al jardín. En lugar de eso me quedé sentada frente a la ventana del dormitorio, observando cómo la luz avanzaba lentamente por las baldosas del patio. Mi cuerpo parecía más pesado de lo habitual, como si hubiera dormido con una piedra sobre el pecho. Me sentía dividida entre la rutina y el impulso, entre lo que debía hacer y lo que deseaba entender. Pasadas las 10, bajé con paso lento. Preparé té y me senté en la cocina sin prisas. No tenía noticias de él, del ayudante, pero algo en mí sabía que vendría. No hacía falta confirmación. Ya no se trataba solo de trabajo. Nuestra relación había traspasado los límites silenciosos que habíamos impuesto al principio. Y aunque no se hablara de ello, ambos sabíamos que algo se estaba gestando, algo que ya no podíamos ignorar. Y así fue. Poco después escuché el sonido familiar del portón abriéndose. No me levanté de inmediato. Esperé. Lo vi pasar por la ventana, dirigiéndose al cobertizo con su andar tranquilo. Cargaba unas herramientas nuevas y una bolsa con fertilizante. Su presencia no era invasiva, pero ocupaba espacio. Un espacio emocional que ya no podía negar. Decidí unirme a él. Bajé con la taza aún caliente entre las manos y caminé hacia el jardín con la misma mezcla de decisión y vértigo de quien sabe que está cruzando una línea. Me saludó con un gesto breve, sin palabras. Estaba concentrado en trasplantar unos esquejes que habíamos preparado días antes. Me arrodillé a su lado para ayudarle. Trabajamos en silencio durante un largo rato. Yo sujetaba las raíces, él las cubría con tierra. El contacto era mínimo, pero la cercanía era intensa. En un momento nuestras manos coincidieron al buscar la misma herramienta. Nuestros dedos se rozaron apenas. Fue suficiente para que ambos nos detuviéramos por una fracción de segundo. No dijimos nada. Seguimos trabajando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Otra vez. Al terminar la tarea, me levanté y me sacudí la tierra de las manos. Él hizo lo mismo. Nos miramos por un momento prolongado con esa tensión que no necesita explicaciones. Y fue entonces cuando le propuse algo sin pensarlo demasiado, que me ayudara a mover unas macetas viejas que estaban detrás del cobertizo, en un rincón donde casi no llegaba el sol. No era urgente. Ni necesario. Pero sentí que necesitaba ese momento a solas, ese espacio compartido donde las palabras no importaran tanto como los gestos. Él aceptó con un simple asentimiento.
Caminamos hasta el rincón trasero, donde las plantas olvidadas crecían enredadas entre sí. Las macetas estaban pesadas, cubiertas de polvo y hojas secas. Comenzamos a moverlas de a poco sin apuro. En uno de los intentos, al levantar una especialmente pesada, perdí el equilibrio y él me sostuvo por la cintura. No fue un gesto dramático. Fue preciso, firme. Pero su mano en mi cintura fue como una chispa. Me incorporé rápidamente agradecida, y fingí seguir trabajando. Él no dijo nada. Solo me observó un instante antes de seguir con la tarea. Cuando terminamos ambos estábamos sudados, con la ropa manchada de tierra. Yo tenía la blusa pegada al cuerpo y las mejillas encendidas. Le ofrecí agua y fuimos hasta el porche. Bebimos sin hablar, sentados uno al lado del otro. El silencio entre nosotros era denso pero no incómodo. Era un silencio de espera. De algo que aún no se había dicho, pero estaba por decirse. Fue él quien rompió esa calma contenida. Me preguntó si me sentía bien, si todo esto, gesticuló vagamente, me hacía bien. No supe qué responder. Solo lo miré sabiendo que lo que buscaba con esa pregunta era más que una simple afirmación. Le dije que no lo sabía. Que había días en los que me sentía viva, como no me había sentido en años. Y otros en los que el peso de lo que estábamos construyendo me resultaba insoportable. Él asintió como si comprendiera sin necesidad de más palabras. La conversación no continuó. No hacía falta. Él se levantó, recogió sus cosas y dijo que debía irse. Que volvería al día siguiente. Su tono era suave pero firme. No pidió explicaciones. No buscó una promesa. Lo vi alejarse por el sendero del jardín, y algo dentro de mí se encogió. No por tristeza, sino por incertidumbre. Me quedé allí sentada, con las piernas cruzadas y la taza vacía entre las manos, sintiendo el viento caliente del mediodía acariciarme el rostro. Entré a la casa una hora más tarde. Subí las escaleras con lentitud y me detuve en el umbral de mi habitación. Observé el orden impecable del espacio, la cama hecha, las cortinas cerradas, el armario perfectamente alineado. Todo parecía en paz, pero yo no lo estaba. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, cerré los ojos y dejé que las imágenes del día me invadieran una a una. Sus manos en la tierra. Su mirada sostenida. El roce en mi cintura. Las palabras que no dijimos. Y entonces, sin proponérmelo, comprendí que lo que me ataba a él no era solo el deseo. Era la posibilidad de verme a mí misma de nuevo. De reconocer en su presencia una parte mía que creía olvidada. Una parte que gritaba en silencio que aún estaba viva. La noche anterior había sido pesada, no por el calor ni por el insomnio, sino por el peso invisible de todo lo que se había acumulado dentro de mí. Dormí mal, en fragmentos, con sueños que no podía recordar pero que me dejaban un sabor extraño al despertar. Me levanté antes que el sol, como si el cuerpo supiera que algo iba a cambiar y no quisiera perder un segundo de la vigilia. Mi esposo aún dormía, roncando levemente. Lo observé por unos minutos desde la puerta del dormitorio. No había en su rostro ninguna señal de inquietud, ningún indicio de sospecha. Era como si viviera en un universo paralelo al mío, donde todo seguía su curso sin sobresaltos. Me pregunté qué pasaría si supiera, si viera lo que estaba ocurriendo en el borde de su rutina. Pero enseguida deseché el pensamiento. No estaba lista para imaginarlo. Bajé a la cocina, preparé café y desayuné en silencio. Los primeros rayos de luz se filtraban por la ventana, dibujando líneas doradas sobre la mesa. Era un día húmedo con un cielo cubierto que prometía tormenta. Sentí que el clima reflejaba con precisión el estado de mi interior, tenso, cargado, al borde de romperse. A las 8:30, mi esposo se despidió con su habitual prisa. Un beso ligero en la frente, una frase mecánica sobre reuniones, y la puerta cerrándose detrás de él. Me quedé sola con el eco de sus pasos alejándose. Y con la certeza de que algo importante estaba por suceder. Una hora más tarde, él llegó. Sin anunciarse. Sin golpear.
Abrió el portón con la misma calma de siempre, caminó hasta el jardín con su caja de herramientas y su paso seguro. No llevaba prisa ni tensión. Me saludó con un gesto breve y yo respondí igual. No necesitábamos hablar. Lo que había entre nosotros ya no se sostenía en palabras, sino en gestos, en silencios, en todo aquello que habíamos construido sin darnos cuenta. Durante la mañana trabajamos juntos. Él instalaba un nuevo sistema de riego en el lado norte del jardín, y yo lo ayudaba a sujetar las piezas, a pasarle lo que necesitaba. La coordinación entre nosotros era casi natural, como si hubiéramos hecho esto desde siempre. Cada vez que nuestras manos se encontraban, sentía un leve temblor, pero ya no lo evitaba. No fingía que no lo notaba. Era parte de lo que estábamos viviendo. A media mañana, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes gruesas cubrieron el sol, y el viento trajo consigo olor a tierra mojada. Una tormenta se acercaba. Él me miró de reojo y sin decir nada, recogió algunas herramientas para resguardarlas en el cobertizo. Lo seguí. El cobertizo estaba oscuro, húmedo, con ese olor a madera vieja y herramientas oxidadas que siempre me había resultado familiar. Pero hoy, ese espacio tenía otro significado. Se convirtió en refugio, en pausa, en contenedor de lo que estaba a punto de romperse. La lluvia comenzó a caer de golpe con fuerza. El sonido en el techo de chapa era ensordecedor. Cerré la puerta del cobertizo y por un instante quedamos en penumbra, iluminados solo por una pequeña ventana lateral. Él se giró hacia mí. Nos miramos. Nada más. No hubo palabras. Solo una proximidad que era tan inevitable como la lluvia. Un paso. Un silencio. Una decisión compartida. Pasamos la noche juntos. Afuera, la tormenta arreciaba. Adentro, el mundo se había detenido. No era pasión desenfrenada ni impulso ciego. Era algo más hondo. Una entrega silenciosa entre dos personas que ya no podían seguir fingiendo que no se necesitaban. Desperté cuando aún era de madrugada. La luz gris del amanecer comenzaba a colarse por la rendija de la puerta. Él dormía a mi lado, sobre un saco de dormir improvisado con mantas y herramientas cubiertas. Lo observé en silencio con el corazón en un puño. No sabía qué sentir. Ni siquiera sabía quién era en ese momento. Pero sí sabía que algo se había quebrado para siempre. Salí del cobertizo sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre la hierba mojada. Caminé hasta la casa, abrí la puerta con suavidad y subí a la ducha. Me lavé con movimientos lentos, como si pudiera borrar el temblor de mi piel. Pero no había nada que borrar. No me sentía sucia. Me sentía expuesta. Vulnerable. Cambiada. Al bajar, él ya no estaba. Solo quedaban las herramientas en su sitio y el jardín brillante por la lluvia. No dejó nota. No dejó rastro. Pero su ausencia pesaba como una presencia completa. Pasé el resto del día en una especie de trance. Preparé comida sin hambre. Leí sin concentración. Respondí llamadas sin escuchar. No podía dejar de revivir cada segundo de la noche anterior. No por el acto en sí, sino por todo lo que había significado. Por todo lo que me decía sobre mí, sobre lo que necesitaba, sobre lo que ya no estaba dispuesta a seguir ignorando. Cuando mi esposo regresó por la noche, yo ya había rehecho la cama, ventilado el cobertizo, acomodado todo en su lugar. Nada en la casa revelaba lo ocurrido. Pero yo ya no era la misma. Me saludó como siempre con una rutina que ahora me parecía absurda. Me contó sobre su día, sobre un almuerzo con colegas, sobre una promoción que tal vez se estaba gestando. Lo escuché, asentí, sonreí donde correspondía. Pero en el fondo sabía que había cruzado un umbral. Que ya no había vuelta atrás. Que el jardín que tanto habíamos cuidado juntos era ahora también el escenario de algo que jamás podría deshacerse. Y que por más que intentara, no podría vivir como si nada hubiera pasado. Porque algo en mí ya no quería seguir fingiendo. El amanecer llegó con un silencio más denso que de costumbre.
Me desperté antes de que el reloj sonara, con los ojos abiertos y la mente inundada por una sensación de irrealidad. La noche anterior no era un sueño, no había sido un impulso inconsciente. Fue una elección. Una rendición. Una verdad asumida sin disfraces. Y ahora, con la luz filtrándose por las cortinas, lo que antes parecía un secreto envuelto en sombras, se presentaba ante mí como una evidencia que no podía esconder ni a mí misma. Me incorporé lentamente sintiendo el peso del cuerpo y la mente. Mi esposo dormía a mi lado, completamente ajeno a lo que había ocurrido a metros de donde él descansaba. Su respiración era pausada, confiada, como si el mundo no le debiera ninguna explicación. Me pregunté si lo había presentido, si algún rincón de su conciencia había notado los silencios más largos, las miradas más ausentes. Pero si era así, ignoraba con la misma eficiencia con la que había aprendido a ignorarme a mí. Bajé a la cocina y preparé café como cada mañana, con movimientos lentos y automáticos. La casa parecía más grande en su quietud, como si cada rincón supiera lo que había pasado y ahora lo observase todo con un nuevo juicio. Me asomé al jardín y lo vi allí, el cobertizo inalterado. La puerta cerrada. Las herramientas en su lugar. Nada que delatara lo vivido. Pero dentro de mí, todo gritaba. A media mañana, después de una ducha larga y un intento fallido de leer, escuché el sonido del portón abriéndose. El corazón me dio un vuelco. Caminé hasta la ventana con pasos contenidos y lo vi. Venía como siempre con paso firme, tranquilo, pero había algo distinto en su postura. Cierta rigidez, una precaución silenciosa. Salí al jardín sin prisa. Él estaba acomodando algunas herramientas cerca del seto, revisando la humedad de la tierra. Me acerqué sin hablar. Él levantó la mirada, me observó por un momento y luego asintió en silencio, como si supiera que no era necesario decir nada. Trabajamos juntos durante un buen rato, evitando los ojos del otro, manteniendo una distancia mayor de la habitual. Pero la tensión estaba ahí, colgando en el aire como un hilo tenso a punto de romperse. Al cabo de un rato fue él quien rompió el silencio. Me preguntó si todo estaba bien, si me sentía incómoda. Respondí que no. Que no era incomodidad lo que sentía, sino algo más difícil de explicar. Me miró fijamente por unos segundos y luego volvió a clavar los ojos en la tierra. Seguimos trabajando en silencio, pero el ritmo ya no era el mismo. Cada movimiento era más lento, más medido. Un par de horas después apareció mi esposo. Llegó antes de lo previsto. Su coche se detuvo frente a la casa y lo vimos salir con paso apurado, hablando por teléfono. Su voz se oía nítida, y aunque no se dirigía a ninguno de los dos, su sola presencia cambió el clima. La tensión se hizo más densa, más afilada. Caminó hacia el jardín sin siquiera notar que estábamos allí. Hablaba de negocios, de fechas, de un cliente difícil. Nos miró de reojo al pasar y solo dijo un hola, breve antes de volver a entrar en la casa. Yo tragué saliva con dificultad. El del ayudante me observó con una expresión contenida, casi triste. Luego volvió a lo suyo como si nada. Pero ya nada era igual. Terminamos la jornada sin cruzar más palabras. El sol había comenzado a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Cuando terminó de guardar sus cosas, me miró un instante antes de irse. No hubo promesas. No hubo reproches. Solo una mirada que lo decía todo. Que sabía lo frágil de ese instante. Lo cerca que estábamos del borde. Entré en la casa con el estómago revuelto. Mi esposo estaba en la cocina, preparando algo de comer. Me ofreció un plato sin mucho entusiasmo y comenzó a hablar de su día, de una reunión importante, de un cliente extranjero que quizás lo haría viajar. Yo asentía, respondía con monosílabos. Mi mente estaba en otra parte. Cenamos en silencio. Al menos yo lo viví como silencio, aunque él siguiera hablando. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma aún estaba entre la tierra húmeda y las herramientas del jardín. No podía evitar repasar cada instante, cada gesto, cada palabra no dicha.
Había una parte de mí que deseaba que él, mi esposo, lo notara. Que me preguntara qué me pasaba. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Esa noche en la cama, sentí su cuerpo girarse hacia mí. Me abrazó por la cintura, con un gesto que antes hubiera agradecido, pero que ahora me pareció ajeno. Su brazo sobre mí era un peso que no sabía cómo soportar. Cerré los ojos conteniendo la respiración. No quería pensar, pero no podía evitarlo. Las imágenes de la noche en el cobertizo volvían una y otra vez. No como culpa. No como lujuria. Sino como un espejo. Un reflejo de todo lo que había estado ignorando durante años. De todo lo que había reprimido, enterrado, dejado morir. Me levanté antes del amanecer, sin hacer ruido. Bajé al jardín. Caminé descalza sobre el pasto húmedo. El aire era fresco, cargado de rocío. Me detuve frente al cobertizo. Toqué la madera de la puerta con los dedos. Cerré los ojos y respiré profundo. No sabía qué pasaría después. No sabía si esto era el comienzo de algo o simplemente el final de todo lo que había sido hasta ahora. Pero sí sabía que ya no podía seguir fingiendo. Que había cruzado una línea invisible y que aún sin querer, había descubierto una parte de mí que no estaba dispuesta a volver al silencio. Y mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, comprendí que todo lo que vendría sería distinto. Que la tierra bajo mis pies ya no era la misma. Que yo ya no era la misma. Y que aunque doliera, no podía dar marcha atrás. El día siguiente amaneció más frío de lo habitual. El cielo estaba cubierto de nubes grises que no terminaban de decidirse entre la amenaza de lluvia y la simple melancolía. Me desperté temprano no por necesidad, sino por costumbre. El sueño había sido fragmentado, interrumpido por pensamientos que iban y venían como olas suaves pero constantes. No soñé con él. No soñé con mi esposo. Soñé conmigo misma, con una versión de mí que no terminaba de reconocer. Mi esposo se preparó para salir mientras yo aún estaba en la cocina. Se vistió sin hablar demasiado, revisó su teléfono varias veces, bebió su café sin mirarme. Había algo en su forma de moverse que parecía más tensa que de costumbre, aunque quizás era solo mi percepción alterada. Cuando se despidió con un simple "nos vemos más tarde", lo sentí más como una formalidad que como un deseo real. La puerta se cerró y la casa volvió a llenarse de ese silencio que ya me resultaba familiar. Pero esta vez no había paz en él. Esta vez, ese silencio pesaba. Caminé por los pasillos sin rumbo fijo, deteniéndome en cada ventana como si buscara algo en el paisaje que me diera respuestas. No encontré nada. Fui al jardín, no por deber ni por costumbre, sino por impulso. Necesitaba estar allí. El lugar donde todo había comenzado, y donde, en cierta forma, todo seguía ocurriendo, aunque las apariencias dijeran lo contrario. La tierra aún conservaba la humedad de la última tormenta, y las hojas caídas se acumulaban en las esquinas del sendero. Todo parecía detenido en el tiempo. Pasé buena parte de la mañana limpiando sin pensar, dejando que mis manos hicieran lo que mi mente no podía resolver. Corté ramas secas, recogí hojas, regué algunas plantas. Todo con movimientos lentos, como si cada gesto fuera una forma de conectar conmigo misma. No esperaba que él viniera ese día. Después de lo ocurrido, después de cómo nos habíamos evitado en su última visita, no creía que tuviera razones para volver. Pero volvió. Apareció poco después del mediodía, sin herramientas, sin excusas. Solo con su presencia. Cuando lo vi entrar por el portón, algo dentro de mí se tensó. No por miedo, sino por anticipación. No sabía qué venía después, pero sabía que ya no podíamos seguir fingiendo que no había un después. Se acercó con paso lento. Nos saludamos sin palabras. Nos sentamos en el banco bajo el limonero, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos silencios. Esta vez, él fue el primero en hablar. Dijo que entendía si yo no quería volver a verlo, que no había venido a pedir explicaciones ni a imponer nada. Solo necesitaba saber que yo estaba bien. Le dije que no lo sabía.
Que no estaba segura de cómo me sentía. Que una parte de mí se sentía viva como hacía años no se sentía, pero que otra parte estaba paralizada por el miedo. Miedo a destruir lo que quedaba, miedo a no saber cómo reconstruirme después. No respondió. Solo asintió como si todo eso ya lo hubiera imaginado. Nos quedamos en silencio unos minutos más y luego se levantó. Dijo que no volvería, a menos que yo lo necesitara. Que no quería ser una carga ni una sombra. Me pidió disculpas por si en algún momento había cruzado un límite. Y se fue. No lo detuve. No lo llamé. No dije nada. Solo lo vi alejarse con el corazón latiendo fuerte con las manos frías. Su figura se fue perdiendo entre los árboles y el polvo del camino, hasta desaparecer por completo. Volví a entrar a la casa sintiéndome más sola que nunca. No por su ausencia, sino porque ahora ya no tenía a nadie a quien culpar. Estaba sola conmigo misma. Con mis elecciones. Con mis heridas. El resto del día lo pasé en una especie de neblina emocional. Cociné sin hambre. Ordené cajones que no necesitaban orden. Encendí la radio solo para no escuchar el silencio. Y al final de la tarde, mientras el sol se escondía sin pena ni gloria, encontré una carta. No era una carta formal, ni escrita con tinta prolija. Era una nota doblada varias veces sin remitente colocada entre las páginas de un libro que había dejado en la terraza. La letra era conocida. No de él. No de mi esposo. Era de mi vecina. Decía solo unas líneas: a veces el jardín florece demasiado de repente. Y no siempre es culpa del jardinero. No entendí del todo si era una advertencia, una ironía o un intento de consuelo. Pero me estremecí. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Me sentí observada. Me sentí descubierta. Esa noche no pude comer. Me recosté temprano, fingí estar dormida cuando mi esposo entró a la habitación. Él no notó nada. O no quiso notar. Se metió a la cama, consultó su teléfono durante varios minutos y luego se giró para dormir. Su respiración se estabilizó rápido. La mía no. Pasé la noche entera dando vueltas, tratando de comprender cómo había llegado hasta ahí. ¿Qué parte de mí había dejado de ser suficiente para conformarse con la vida que llevaba? Cuando había comenzado la distancia real entre nosotros. Cuando dejé de sentirme vista. Cuando empecé a sentir que vivir no era lo mismo que estar viva. La carta de la vecina seguía en mi mesa de noche doblada. No sabía si guardarla, quemarla o responderla. No sabía si tenía sentido hacer algo al respecto. Pero sí sabía una cosa, o que había empezado como una grieta, ahora era una fisura profunda. Y ya no podía taparla con rutina, con silencio ni con excusas. Me levanté justo antes del amanecer, como venía haciendo desde hacía días. Miré por la ventana hacia el jardín y comprendí que no importaba si él volvía o no. Lo importante era lo que había despertado en mí. Lo que me había obligado a mirar. Lo que ya no podía desver. Y por primera vez en mucho tiempo me pregunté en voz alta: ¿y ahora qué hago conmigo? El jardín había cambiado. Lo noté esa mañana sin necesidad de mirar detenidamente. No era solo la disposición de las plantas o el estado del césped. Era algo más profundo, más invisible, como si el aire mismo llevara otra carga. Había silencio, sí, pero no de esos que tranquilizan, sino de los que pesan. Como si todo estuviera esperando un desenlace que aún no se había escrito. Me desperté antes que el sol, como ya era costumbre. Dormir se había vuelto una pausa física, no mental. Mi cuerpo descansaba por obligación, pero mi mente seguía funcionando, buscando conexiones, intentando comprender. El libro en la mesa de noche con la nota de la vecina seguía allí. No lo toqué. No lo leí otra vez. Sabía cada palabra de memoria. Mi esposo dormía profundamente. Su rutina no se había visto alterada por nada de lo que había ocurrido en las últimas semanas. Al menos, no visiblemente. Si algo sospechaba,
lo ocultaba con la misma eficacia con la que ocultaba todas sus emociones. Yo, en cambio, ya no podía fingir. No porque me sintiera descubierta, sino porque me sentía ajena. Bajé a la cocina en silencio. Preparé café, regué una planta que tenía en el alféizar, revisé mi teléfono. Ningún mensaje de él. Ninguna señal. Pero no me sorprendió. En cierta forma, su ausencia se había convertido en parte de la nueva normalidad. Dolía, sí, pero no por lo que había sido. Dolía por lo que no sería. A media mañana, decidí salir al jardín. El aire estaba fresco con ese aroma a tierra húmeda que deja la noche cuando ha llovido suavemente. Caminé sin prisa, observando las hojas caídas, las flores recién abiertas. Cada rincón me recordaba algo. Una palabra, una mirada, un gesto. Todo el jardín era ahora una colección de memorias enraizadas. Me detuve junto al limonero. Allí, donde tantas veces nos habíamos sentado. Donde el silencio había dicho más que cualquier conversación. Me senté en el banco de madera, cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara el rostro. No esperaba que él apareciera. No lo necesitaba. En realidad, ya no se trataba de él. Pensé en mi esposo, en lo que habíamos sido. En los años compartidos, en las cenas, en los viajes, en los cumpleaños repetidos. En cómo poco a poco la cercanía fue reemplazada por la logística, la conversación por los recordatorios, el cariño por la cortesía. No había odio entre nosotros. Ni siquiera enfado. Solo distancia. Una distancia que ninguno quiso acortar. Abrí los ojos al escuchar el crujir de la grava en el camino lateral. Mi cuerpo se tensó sin querer, pero fue una tensión suave contenida. No era él. Era mi esposo. Caminaba hacia mí con una caja en las manos. Cuando llegó, la dejó sobre la mesa de trabajo sin decir nada. Me observó unos segundos. Luego, sin mirar al jardín, preguntó si quería salir a cenar esa noche. La propuesta me tomó por sorpresa. No era algo que hiciéramos desde hacía años. No supe qué responder de inmediato. Él lo notó. Dijo que sería algo simple sin pretensiones. Que pensaba que nos vendría bien hablar. Su tono era neutro, sin exigencia, sin emoción. Acepté. No por compromiso, sino por curiosidad. Por saber si aún quedaba algo que salvar. Pasamos el resto del día en silencio, cada uno en su espacio. Él salió en la tarde a hacer unos recados. Yo me quedé en casa, sin moverme mucho. Ordené papeles, limpié un poco, traté de distraer la mente. La cena fue en un restaurante pequeño, en el centro. Pedimos platos sencillos. Hablamos del clima, de noticias, de un vecino que se iba a mudar. Todo en un tono amable, casi amistoso. En un momento hizo una pausa larga y me preguntó si estaba bien. No lo decía con sospecha ni con juicio. Solo como quien observa algo que no logra entender del todo. Le respondí que sí. No mentí, pero tampoco fui del todo sincera. Hablar de lo que sentía requería una confianza que ya no teníamos. Él asintió y no insistió. Volvimos a casa sin hablar mucho más. En el coche la radio llenaba el espacio con una melodía suave. Miré por la ventana todo el camino. Al llegar, me dijo que tenía trabajo atrasado y subió al estudio. Yo me quedé en la sala, mirando una lámpara que parpadeaba. La noche avanzó en su calma densa. Me acosté tarde cuando la casa ya estaba en silencio. Me puse el pijama lentamente como si cada movimiento fuera una forma de evitar lo inevitable. Me metí en la cama y cerré los ojos. No lloré. No pensé. Solo respiré. Al día siguiente desperté temprano. Salí al jardín, como siempre. Y allí, junto a la verja, encontré una maceta nueva. Una planta que no estaba allí el día anterior. No tenía nota ni señal. Pero sabía que era de él. No era una declaración, ni un pedido de regreso. Era solo una presencia silenciosa.
Un gesto de alguien que había comprendido que no se trataba de quedarse o irse, sino de aceptar. Me senté frente a la maceta durante largo rato. Observé sus hojas jóvenes, su tierra fresca. Y supe que, de alguna manera, todo había encontrado su lugar. No como en las historias que terminan con certezas, sino como en la vida real, donde lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. Volví a entrar en casa. Mi esposo aún dormía. Preparé café para los dos. Me senté a esperar que el día comenzara. No sabía qué haría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo no saberlo. Porque ahora entendía que a veces vivir no es tener todo claro. A veces vivir es simplemente dejar que el jardín siga creciendo. Aunque no sepas en qué dirección.